Shalom, paz. Antes de comenzar, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bahadash. También doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, los hombres que el Señor estableció Él mismo mediante su Espíritu e inspiración para ser nuestros maestros, que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la Gran Piedra de Molino, ubicada en Sinaloa, México. Y esta lección es inspirada por un versículo que leí en mi lección anterior a esta, el día de ayer, en Jeremías capítulo 8. Y voy a ir directamente al punto, versículo 6, que dicen: ven y oyen, pero hablan otro lenguaje, y nadie llora su maldad, diciendo: ¿qué es lo que he hecho? Todos prosiguen su loca carrera como un caballo que se lanza a la carga. Y eso es lo que podemos ver que ocurre entre la nación de Israel. Ustedes, llamados hoy negros, latinos, indígenas, ven y oyen a nuestra gente haciendo maldad. Y ninguno se pregunta: ¿por qué como pueblo, por qué como nación actuamos de tal manera? ¿O por qué las cosas nos están marchando de cierta manera? ¿Por qué las cosas nos van así? ¿Ok? Nuestra gente vive con una mentalidad de: pues es la vida que me tocó, nada se puede hacer, es el destino. Ni siquiera consideran que hay un Dios al cual deberían de pedir perdón sinceramente, humillarse, servirlo, adorarlo. Nuestra gente tiene la actitud de: pues cada quien hace lo que quiera. Son egoístas. Inclusive en ese mismo libro habla de que cada quien va tras su propio egoísmo. ¿Ok? Y no cuestionan. No hacen, como dice uno de nuestros hermanos, no hacen las preguntas correctas. Si no haces las preguntas correctas, no vas a tener las respuestas correctas. ¿Ok? Ahora, esta versión lo dice un poco diferente a las otras versiones que leí, pero al fin del día el resultado es el mismo. El mensaje es lo mismo. ¿Ok? En esta versión lo dice así, Jeremías 8 y 6: escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Ok? Y en la versión anterior que leímos es la Biblia Latinoamericana 2005. Y básicamente en esa versión dice que ven y oyen, pero es como si hablaran otro idioma. ¿Por qué? Es una manera de decir que no pueden entender lo que nosotros hablamos, tanto de ellos hacia nosotros cuando escuchan el evangelio, y nosotros también a cierto modo caemos en esto de que no puedo entender cómo nuestra gente puede seguir actuando de esa manera. Ahora, nosotros realmente sí entendemos, sabemos la razón por la cual nuestra gente actúa locamente hoy en día, pero hay como una barrera que el Señor ha puesto, como cuando dos personas que hablan un lenguaje completamente se quieren comunicar y nada entienden. ¿Ok? Dice: escucho sus conversaciones y no oigo
ni una sola palabra de verdad. ¿Acaso hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? Ahora, mucha de nuestra gente vive vidas que creen que agradan al Señor. Como una vez estaba mencionando, que bien temprano, yo salgo como a las 7 de la mañana de mi trabajo y miré a una señora de rodillas junto con su hija frente a una estatua de la Guadalupe, que es Diana en la antigüedad, es Acera, es la diosa de los cielos, como está escrito en Jeremías, que hizo arder el enojo del Señor porque Israel estaba adorando esa estatua. Y el punto es que esa mujer estaba ahí tempranito rindiéndole culto de rodillas para comenzar su día, y ella creía que estaba haciendo algo correcto. Delante de sus propios ojos pensaba que yo estoy haciendo un acto de ¿cómo se dice? De humillación. Ando aquí de rodillas delante de la Guadalupe, pero eso es algo completamente maldito delante de nuestro Dios. Entonces, inclusive hasta nuestra gente que intenta llevar vidas correctas, muchas veces no lo es. Aunque parezca ser bueno, no lo es. Ok, inclusive nos dice, hay del que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Otro ejemplo que viene a mi mente, hoy en día, en estas últimas generaciones, quizás puede llegar un niño y decirle a su madre o a su padre: oh, pues también me gusta otro niño. Y podrían decir: oh, pues tú sabes, eres libre. Tú eres libre de elegir a quién amar. Está bien, que nadie te juzgue. Yo te amo, soy tu padre, soy tu madre. Haz lo que te haga feliz. Y ese solamente son algunos de los muchos ejemplos que nuestra gente cree estar haciendo el bien. Creen estar en santas conversaciones, pero están muy lejos de eso. Dice: ¿hay alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho? Porque para empezar, para poderte arrepentir, tienes que reconocer cuál fue la ofensa. Nuestra gente ni siquiera entiende realmente lo que es el pecado. No, según la Escritura, no saben qué es el pecado, la tecnicidad de qué es pecar. ¿Ok? Que básicamente es la infracción de la ley. Dice: no, nadie dice eso, nadie se anda arrepintiendo en la mayoría. Y cuando decimos nadie es hablando en la generalidad de nuestra gente, porque es la gran mayoría. Dice: no, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Ok, van velozmente hacia la muerte, hacia un pozo. Y aunque nosotros estemos en las calles advirtiéndoles, como el Señor nos manda a hacer, es como lo dice en la otra versión, es como si habláramos otro idioma. Y para nosotros no tiene sentido lo que la Escritura dice y cómo actúan. Sin embargo, el Señor nos ha dado a nosotros el Espíritu, el entendimiento
de las Sagradas Escrituras, que está escrito en código, está escrito en misterios. La Escritura es un libro lleno de misterios y códigos, parábolas, dichos obscuros, profecías, que si no tienes el Espíritu Santo no puedes acceder. Eso me lleva a Marcos 4:11, que dice: y Yahushua contestó a sus discípulos: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. ¿Okay? A ustedes. Eso es una clara, un claro señalamiento de a ustedes sí, a ellos no. Y alguien podría preguntarse, pero el Señor no discrimina. El Señor, Él tiene las manos, los brazos abiertos para todos. La palabra de Dios es algo universal, es para toda nación. Que eso es mentira. Es únicamente para la nación de Israel. Y dentro de la misma nación de Israel es únicamente para los escogidos. Porque no toda nuestra gente está caminando como un israelita se supone que debería de caminar. Ya mencioné algunos ejemplos. Pero nosotros, hermanos, que el Señor nos ha dado el entendimiento para podernos arrepentir. Como menciono, yo antes de conocer esta verdad, yo antes de escuchar el Evangelio por parte de mis hermanos mayores y los apóstoles, que son los hombres que el Señor ha utilizado para traer el mensaje antiguo hoy en día, yo no sabía realmente qué era el pecado. Yo pensaba que pecar, ni siquiera sabía, no tenía una definición realmente, como seguramente la mayoría de nuestra gente no sabe. Si en ese momento a mí me hubieran preguntado, ¿qué es el pecado? No hubiera sabido exactamente qué contestar. Hubiera dicho, no, pues hacer enojar a Dios, hacer algo que no le gusta, irme al infierno, no sé. Pero no hubiera mencionado, básicamente desobedecer el pacto, la alianza que viene con normas, leyes, estatutos y mandamientos. Ahora nos es imposible guardar esta alianza, nos es imposible hasta el día de hoy, aunque somos seguidores de Yahushua, el Mashiach, al que llaman el Cristo. Nos es imposible dejar de pecar, pero al menos tenemos la intención y el deseo, y todos los días estamos peleando esta carne para que ya no peque más. Como dicen hermanos, todos los días tratamos de ofender menos al Señor. Y parte de los misterios que aquí el Señor dice a ustedes se les permite conocer es que Yahushua, cuando Él fue a la cruz, básicamente Él entró al lugar sagrado como sumo sacerdote para expiación de nuestros pecados, que con una vez Él derramando su sangre como sacrificio, como lo hacían con los animales para el perdón y expiación de pecados, solamente bastó una vez para que la sangre de Yahushua nos limpie del pecado para siempre. Y ese es el poder, la grandeza, el favor y la misericordia que Yahweh, el Padre, ha tenido con nosotros por medio de su Hijo Yahushua. La idea viene de Yahweh, pero Yahushua es el medio para llegar a ese regalo. Ese es un misterio, un mysterion del griego. Esta noticia, inclusive tú, llamado latino, negro e indígena, reconocerte a ti mismo como un descendiente directo por carne y sangre de Abraham, Isaac y Jacob, es un misterio para la mayoría de nuestra gente. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor
como está escrito en Jeremías, quitó nuestra herencia de nuestras manos y nos hizo servir a nuestros enemigos en tierra extraña. Porque, nosotros somos originalmente gente del oriente, nuestra tierra es en Israel. Nuestra gente no conecta a la historia. Inclusive nuestros antepasados, antes de la llegada del conquistador Esaú Edom, el hombre caucásico, hay registros que nos conectan a que somos gente del oriente. Como algo que siempre menciono, la llegada de los aztecas que vienen del Aztlán, dice que nosotros venimos en barcos a esta tierra junto con otras tribus, y eso es lo que ocurrió realmente. Ok, ese es el tipo de misterios el cual nosotros estamos conversando públicamente, anunciándoles a ustedes públicamente en las calles, en estos videos, que el tráfico es global, gratuitamente, y es como si escucharan locos, ¿ok? Actúan como que nosotros estamos hablando cosas sin ningún tipo de sentido o respaldo. Cuando inclusive hermanos entran profundamente en libros, hermanos pueden entrar profundamente en datos históricos reales, entrar en nombres, traer fechas. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir a esta escritura. 1 Corintios 2:13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, las cosas que les decimos son las palabras del Espíritu, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Y ese es el punto. Eso es gran parte de por qué no entienden este mensaje que traemos, la buena noticia, el Evangelio. Muchos hablan del Evangelio, el Evangelio, y no entienden absolutamente ni siquiera qué es el Evangelio y para quién es. E incluso no saben y no aceptan, como he mencionado algunas veces, que el Evangelio viene con doble filo. El Evangelio es una buena noticia para nosotros, pero es una terrible noticia para las naciones, inclusive también para nuestra gente en su momento, cuando venga el Señor Yahawashi y se aparezca en los cielos y traiga juicio. Ese no es un buen momento para nuestra gente que anda en pecado, pero al fin del día el Señor va a restaurar a todo Israel. Todo israelita va a ser restaurado. No va a haber ningún hombre, ninguna mujer que no conozca del Señor. Como está escrito, ya no se va a ocupar maestros, ya no se van a ocupar profetas. Todo el mundo va a conocer al Señor, empezando con Israel. Pero antes tienen que pagar, pero ese es el Evangelio, el Evangelión. La buena noticia de que nuestros opresores, nuestros enemigos, van a estar debajo de nuestra bota. Parte de la buena noticia es que vamos a derramar la sangre, quien derramó la sangre de nuestra gente. Parte de la buena noticia
es ojo por ojo, diente por diente. El que va en esclavitud, lleva en esclavitud. El que mata espada, espada debe ser muerto. Y de hecho, para el cristiano que prontamente quiera parar su mano y decir, hey, eso que estás diciendo no es cierto, vamos a ir a Apocalipsis, Nuevo Testamento. Y lo digo marcado. Apocalipsis, Nuevo Testamento. Dice: el que lleva en cautividad, va en cautividad. Apocalipsis 13 y 10. Me cambio de la versión. Dice todo. Un momento, hermanos. Dice: si alguno lleva en cautividad, todo aquel que lleva en cautividad, que es esclavitud. Si alguno lleva en esclavitud, va en esclavitud. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Esta es la paciencia y la fe de los santos. La mayoría de nuestra gente tiene un entendimiento completamente torcido y distorsionado de los santos. Piensan que un santo es un hombre ahí con una postura supuestamente devota, todo el día ahí de rodillas orando o en trance. Inclusive pueden pensar, malentendiendo la escritura que dice de los que se mantengan vírgenes, que ahí no está hablando de hombres que no han tenido sexo, porque en la gran mayoría podría decir, obviamente puede haber la excepción, pero te puedo decir que la mayoría de los hermanos hemos tenido sexo, hemos tenido relaciones sexuales con mujeres, y el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, lo que definirían como santo no es lo que creen. ¿Qué? Porque ya Sinaloa. Vamos a volver a leer. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la fe? ¿Qué es lo que los santos están esperando? ¿Qué es lo que desean? ¿Cuál es su esperanza, básicamente? Que lleva esclavitud, vaya en esclavitud. Que nuestros captores, que nuestra esclavitud más inmediata, que de hecho es hasta el día de hoy, aún somos esclavos. El libertador, Yahawashi, todavía no regresa. Él juró regresar. Y estamos viendo las señales que Él nos dijo que iban a ocurrir cuando regresara. Pero digamos que cuando la esclavitud era físicamente o visualmente más evidente, porque ahorita está disfrazada, han hecho intrigas astutas como Salmos 83. Han hecho parecer que eres libre, pero no eres absolutamente libre de nada. Pero hace 500 años, o hace inclusive menos, 200, 300 años, el llamado negro, latino e indígena, estábamos siendo azotados, latigueados, nuestras mujeres siendo violadas, nuestros hijos siendo robados por el hombre caucásico. Hace no más de 100 años, el llamado gringo, el canadiense, estaba llamándole perros. Perdón, había letreros que decían no negros, no mexicanos, que es mexicanos realmente hablaba de los latinos en general, las tribus del norte. Decían no negros, no latinos y no perros. Y hermanos han compartido que inclusive en esos tiempos de esclavitud en los Estados Unidos de América, ellos decían, creo que también con los indios, con los latinos, el español, decían que un israelita básicamente no valía, ¿qué era? ¿1/5 de un hombre?
o un tercio, algo así. No recuerdo exactamente la fracción, pero básicamente para ellos decían que no vales nada. No eres un hombre para ellos, no tienes el valor de un hombre. Ahora, ese pensamiento no es como que en sí como que me perturbe en el sentido de que, oh no, yo quiero que el gringuito, yo quiero que el canadiense me respete. Yo quiero delante de sus ojos que me vea como su hermano. Yo quiero delante de los ojos del gringo que me vea como una entera persona. A mí me vale verga lo que opina un pinche gringo. ¿Por qué? Porque yo opino lo mismo de él. Así como él nos mira con desprecio, nosotros tenemos desprecio para él. ¿Qué es lo que está escrito en el Génesis? El Señor diciéndole a Rebeca, nuestra madre: hey, 2 naciones hay en tu vientre y van a ser enemigos. Va a haber enemistad entre la familia de esos 2 hijos que llevan en tu vientre. Van a ser enemigos. Van a pelear. Y el mayor servirá al menor. Ese es el orden que el Señor dio. Ahorita estamos al revés. Por nuestro pecado. Que este hombre nos esté dominando a nosotros es un castigo. Porque el plan del Señor y lo que Él quiere es que nosotros seamos los reyes, los jefes, y que las naciones sean nuestros siervos. Y cuando escuchas reyes y siervos, no todos somos como Esaú, man. Esaú, el autoproclamado hombre blanco, él estando en el poder, él es abusivo y es un tirano. Él abusa del poder. Él puede mirar gente de otra nación y los tortura y los hace sufrir sin razón alguna. A lo mejor otra nación es un buen esclavo, acepta tus órdenes, está sometido a ti, pero este demonio, por deporte, por gusto, puede ir y explotar a gente como este personaje de la película Toy Story de Sid, que explotaba muñecos, y luego hay niños que así agarran animales y los prenden y les hacen todo tipo de locuras simplemente porque están mal de la cabeza. Y el claro ejemplo de un reino de hombres gobernando a otras naciones y que las otras naciones estén en paz, inclusive dándoles regalos y tener una relación buena con su Señor, es el reino del rey Salomón, donde las naciones estaban a su servicio. Estaba Irán, que le dio sus barcas, y te apuesto que él lo estaba haciendo con gusto. Le mandaron maderas preciosas para que construyas el templo a tu Dios. ¿Cómo se llamaba este rey? Creo que era Darío, si no me equivoco. Según hermano me puede corregir si estoy equivocado. En el tiempo de Esdras y Nehemías, Darío, no sé si le decían Darío el justo, no sé si me estoy confundiendo, pero un rey les dijo: vayan y reconstruyan el templo de su Dios. No necesariamente, aunque las naciones son inferiores a nosotros los israelitas, no necesariamente por eso tenemos que ser unos tiranos y andar buscando la forma de derramar sangre. Uno de los títulos de Israel es Jerusalén, Yerushalayim, la ciudad de paz. Una de las cosas que van a ocurrir cuando los israelitas estemos reinando debajo de Yahweh Shah, en Miqueas 4 dice que ya no van a existir las guerras. Todo va a estar en orden.
la creación va a estar en completa armonía, cada quien en su lugar que le toca, y todos vamos a disfrutar de la perfección de la creación de Yahweh Shai. Lo único, y de hecho es chistoso porque para lograr esa perfección y estar cada quien en el lugar que le corresponde, Esaú tiene que ser completamente eliminado. Dentro de la ecuación que el Señor va a hacer, dentro de la matemática, que matemática viene de la palabra amat, del hebreo, en la ecuación Esaú va a quedar fuera. ¿Ok? Ahora, quizás hay algunos hombres, unas mujeres que están escuchando esto y no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque eres joven en la fe, apenas estás aprendiendo. A lo mejor todavía no llegas a ciertos entendimientos que llegará el momento donde entenderás según la porción del Espíritu que el Señor te dé, o simplemente porque el Señor te ha cerrado los ojos y los oídos. Marcos 4:11: a ustedes se les permite entender los secretos, que todo lo que estoy hablando son secretos. Yo no he escuchado a nadie más en la tierra hablar y con autoridad y completa seguridad decir estos dichos, más que los hermanos en el espíritu de Yahweh Shai. Dice, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Ok, que las parábolas son como dichos, son historias que representan algo, pero no siempre son fáciles de entender. Porque puedes, por ejemplo, hablar de un hombre como si fuera una serpiente, que tiene un simbolismo, pero es lo que ocurrió en el libro de Génesis, cuando habla de la serpiente engañando a Eva. Cuando tú vas a la palabra serpiente, en el texto original es Nahash, que significa un brujo. Y esa raza que existía, que era la serpiente, es quien hoy en día es Esaú Edom. Esa era una parábola, pero el Señor nos dio ese entendimiento por medio de nuestros apóstoles, sus ancianos, que realmente el primer hombre que recibió el Espíritu y por medio de él el aliento de vida fue esparcido, el mensaje fue otra vez de boca en boca hasta llegar el día de hoy, y lo que llegará el día de mañana fue con Elías mismo, como está escrito en Malaquías: antes del gran día del Señor enviaré a Elías. Y lo he estado mencionando en las últimas lecciones, para que con sus enseñanzas su corazón vuelva a mí, básicamente. Tu mente, tu conocimiento regrese a ti, para poder entender otra vez estas parábolas que alguna vez el Señor nos dio. Dice, pero por eso les hablo en parábolas. ¿Para qué? Porque el Señor habla de esa manera simbólica, para que se confundan, como hoy a los niños en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, les enseñan que literalmente una serpiente con patitas se acercó a Eva, y les enseñan que nada más había un hombre y una mujer en todo el planeta, cuando eso es mentira. Existe una gran multitud de gentes. Adán tenía un montón de familia, los adamitas, que eran llamados también los hijos de Dios. Los ángeles caídos es otro secreto. Los Naphalayim, los Nifilim. La Escritura te dice quiénes son esos hijos de Dios que cayeron de su estado original. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. ¿Quiénes son los únicos que pueden pecar? Estas son las preguntas que te van a dar las respuestas correctas.
Y todas estas preguntas que te dan las respuestas correctas vinieron ¿de quién? Del Señor mandando a Elías, que era un hombre llamado Abba Vivens, que enseñó a los maestros de nuestros apóstoles. Y los apóstoles regresaron en su puesto de ser apóstoles, de ir y llevar el mensaje a diferentes regiones. Y los hermanos en diferentes países y lugares o estados en los Estados Unidos de América, estamos cada uno en su puesto. Estaban las iglesias de Asia, las de Asia Menor, estaban las iglesias con los griegos, estaban las iglesias en Roma, había creyentes en África, había creyentes en las islas. Y esto puede sonarte locura, esto te puede sonar es demasiada información, es demasiado, no le encuentro sentido a todo lo que hablas. No le encuentro sentido a lo que has dicho de que el que va en cautividad, lleva en cautividad, con hablar de la serpiente del jardín. No encuentro sentido. Y de hecho es algo bien notorio. Cuando tienes un tiempo escuchando a los hermanos, al principio puede sonar un poco... A mí me sorprendió. No me confundí, me sorprendió. Decía, damn, cómo estos hermanos, cómo estos hombres pueden navegar diferentes temas sin perder el hilo. No pierden la vía. Su mensaje es bien, ¿cómo se dice? El mensaje es espeso por toda la información que trae, pero es bien sólido. Lo voy a decir así. Él se mantiene sólido, no pierde dirección, no pierde rumbo. Todo está perfectamente conectado y son temas de todo ángulo. Y yo me recuerdo en mi primer año, yo decía, man, hey, shit. Definitivamente ellos tienen que ser los profetas de Dios. Jamás en toda mi vida, y esto es verdad, jamás en toda mi vida había escuchado hombres hablar este tipo de sabiduría que hoy les puedo compartir. Porque lo aprendí de otros hermanos que son mayores y ellos lo aprendieron de nuestros apóstoles, de sus ancianos, Kim Masha, Jacob, Araya, Abba Vivens, que es Elías. ¿Y quién envió a Elías? El Señor mismo. ¿Ok? Entonces, hey, otra vez, vamos a ir a terminar Marcos 4:12 para que se cumpla. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Y es lo que puede ocurrir justamente en este preciso instante. Tú puedes cerrar este video y puedes decir, ¿qué se fumó este vato? No, hombre, este vato está bien loco, está bien ondeado. Todo lo que habló son puras pendejadas. No tiene sentido nada absolutamente de lo que habló. O esto no es de acuerdo a lo que mi pastor, mi líder en la iglesia me enseña. Tú puedes pensar eso. Pero ¿sabes por qué? Porque dice, cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Entonces, alguien tiene que cumplir el papel de que van a escuchar el mensaje, la sólida y sana doctrina, y aún así van a decir, no, man, no puede ser, esto no es. Porque el Señor no los quiere perdonar, el Señor no quiere que entiendan. Alguien tiene que cumplir ese papel. Y tú puedes decir, oh, pues ese eres tú. Pero cuando haces las preguntas, como estábamos mencionando, cuando haces las preguntas correctas sobre la escritura, estos líderes, pastores no te las saben contestar. Y cosas súper básicas. Hey, ¿dónde están las otras tribus de Israel? ¿Qué pasó con ellos? Y uno te puede decir, ¿qué tribus? Literal. Te podrían decir, ¿de qué hablas? ¿Qué tribus? Muchos
hablan de Jacob y Esaú y piensan que Jacob fue un maldito que le robó y le mintió a Esaú para quedarse con su bendición. Cuando Esaú es al que el Señor lo llama el impío, el maldito, la tierra de impiedad. Donde Esaú ponga su pie, ahí va a ser tierra de impiedad. Y un montón de preguntas, man. Demasiadas fáciles preguntas. Como Juan 3:16, el mundo ahí en Juan 3:16, ¿de qué mundo está hablando? Dime las tres, podríamos decir, las tres definiciones de mundo que existen en la Escritura, que fueron traducidas las tres al español con la palabra mundo. Pero si vas al lenguaje original, son palabras completamente diferentes, con un contexto completamente diferentes. Pero en este idioma de esclavitud, español, trae confusión y no es algo casual. Esto no ocurrió nomás porque pues fue un error sin querer. No. Como hermanos entraron alguna vez en un campo, para destruir una nación solamente basta con cambiarle su lenguaje. Por ejemplo, español, otra vez, la palabra cosmos, la palabra oikomene, la palabra aion, son tres palabras diferentes, tres significados diferentes, tres contextos diferentes. Pero en el español, ambas son mundo. Ok, esa es la confusión. Y es parte de estos misterios que estamos leyendo, que el Señor lo hizo así. Una de mis favoritas escrituras para responder muchas de las cosas que ocurren en este mundo es: enviaré un espíritu engañador. El Señor, Él envió un espíritu engañador. Voy a cerrar 1 Corintios 12 y 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. Damn. Pero los que no son espirituales no pueden recibir este mensaje, este evangelio, esta noticia. Todo les parece ridículo y no pueden entender. Y quizás alguno se pudo haber ofendido exactamente por escuchar este específico versículo. Pues sí me parece ridículo. Pues sí, porque justamente tú eres uno de esos que el Señor los ha hecho ciegos y sordos. Por eso no nos sorprende. Es más, cuando ustedes se burlan de nosotros, cuando están en el comentario llamándonos brujos, hijos del diablo, nos han llamado Satanás por traer este mensaje, lo único que hacen es confirmarnos y elevar nuestra fe. No pueden recibir estas verdades, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahí está. Solamente los que han recibido el Espíritu Santo de Yahweh Ba'ashin Habushai. Y esto es algo que no puedes comprar. Esto es algo en el que no te puedes suscribir. Hey, ¿dónde me suscribo para recibir ese espíritu que hablas? Aquí es donde Solá, que es un dicho medio mamón aquí en México, pero dicen, ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Ok? Ahí es donde la pinche puerca torció el rabo, porque no puedes simplemente tenerlo porque lo deseas.
estaba el caso de un hombre llamado Simón, que era un brujo, y él se dio cuenta del Espíritu Santo que había en los hermanos. No recuerdo si fue con Pedro o con Pablo, no recuerdo exactamente a qué hermano miró. Creo que fue Pedro, porque Pedro lo reprendió, si no me equivoco. Pero Simón, ese vato, le ofreció, hey, véndeme ese poder, dame el poder también de poner las manos y sanar a la gente y todo eso. Y ese hermano lo maldijo. No le dijo, oh, hey hermano, qué bueno que quieres el Espíritu. Gloria a Dios, deseas el Espíritu Santo. Ese hermano lo maldijo porque no era sincero. Ok, hay mucha gente en este mundo que dice servir a Dios, creer en Dios, esto y lo otro. Pero como leímos en el principio, perfecto para cerrar este círculo de esta lección. Muchos de ustedes dicen, oh, yo quiero servir a Dios, yo busco a Dios, Dios, mi Señor, yo lo quiero servir. Busca a Dios todos los días, pero realmente lo único que ustedes están buscando son sus propios propósitos. Porque si realmente quisieras servir a Dios, tendrías que renunciar a tu propia vida, tendrías que negarte a ti mismo, cargar tu cruz y estar dispuesto inclusive a perder tu vida si es necesario por mantenerte en integridad. El que se aferra a su vida la perderá, pero el que la pierde por mí la ganará. Oh, hermano, ya estamos hablando de cosas mayores, hermano. Dios nos dio libre albedrío para que hagamos lo que nosotros queremos. Completamente diferente a todo lo que la Escritura nos dice. Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, a Hashem de Haboshai, a Hashem Rakakwadash. Hasta la próxima. Shalom.